Mi sueño hoy para la humanidad es que nos perdonemos todos, que endulcemos el corazón, la mirada, los gestos, que endulcemos las relaciones. Yo pienso que el endulzar y el endulzarnos todos sería un paraíso, reconociéndonos como territorios, así como reconocemos los territorios de cada lugar, respetarnos, respetar la naturaleza, respetar los árboles, los ríos, las aguas internas, respetar la madre tierra, respetando todos esos seres, nos respetamos a nosotros mismos y podemos respetar a los demás. El amor, que haya amor, que nos miremos con amor, que nos tratemos con amor, tratar de endulzarnos, y siento que es lo mejor que puede pasar en cada uno de nosotros. Desde mi experiencia puedo decir que la palabra dulce falta por tanto dolor desde nuestro pasado y así desde nuestra niñez. Nacemos siempre con unas memorias antiguas y yo siento que desde allí hay que endulzar, desde nuestros abuelos que conocimos y que no conocimos, mirarlos a ellos con amor para podernos endulzar, dejar los odios, dejar los rencores, dejar como me hizo, que me hizo así, que me hizo así, y que yo le hago y que yo... No pensar en eso. Más bien reconocernos que cada persona vino a hacer su tarea de endulzar. Y así endulzamos con todo lo que hay alrededor. Endulzar con nuestros hijos, con el vecino, con el que conocemos y con el que no conocemos, porque somos uno solo. Es un solo masculino, es un solo femenino. Reconocernos como que ella soy yo. Así de sencillo. Si yo me quiero, si yo me estimo, y si yo me cuido, cuido al otro. Y así no va a haber tropeles de ninguna clase, drásticos, muertes, nada, no habrá nada de eso, porque seremos una sola familia, desde el amor. Seamos humildes y que endulcemos desde la casa, porque lo que nosotros recibimos en casa y lo que no hemos podido endulzar en tantos años, lo sacamos afuera. Eso es lo que pasa con mucha gente que sale a acabar con todo lo que encuentra. No, entendamos que hay mucha injusticia afuera, pero ellos también necesitan endulzar, tal vez por la posición en que están, no son muy llamados a endulzar, no conocen qué es endulzar, porque están en otra. En este caso lo voy a hablar así. Los presidentes, el presidente tiene mucho que endulzar desde sus ancestros. Y así somos cada persona. Debemos de endulzar para poder que en el presente dar ese dulce. Habrán dificultades, como en todos los lugares, pero siempre se ve diferente con la dulzura y con la dulzura del amor. Hablar del perdón desde nuestro pasado. ¿Cómo fue nuestros abuelos? ¿Cómo fue nuestras abuelas? ¿Cómo se criaron? ¿Cómo los criaron? Se irían con mucho dolor, no alcanzarían a endulzar. Entonces hay que endulzar por ellos y para ellos, para endulzarlos también donde ellos estén, tenerlos en cuenta y agradecerles
no señalarlos, no juzgarlos, sino por el amor pienso en mi bisabuelo que no conocí, pero lo endulzo donde esté y le mando harta luz. Y gracias por todo lo que vivió. Y así sucesivamente vamos endulzando las generaciones. Por eso es muy importante pagar esas deudas energéticas que hay. Si nosotros endulzamos esas deudas energéticas, llegamos al presente y es mucha la deuda que pagamos. Yo siento que reconocer es lo mejor, reconocer nuestros ancestros. ¿Qué consejo da a quien no sepa cómo endulzar su vida, su palabra, su existencia? La verdad, que haga un alto en el camino. Diga, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy pensando? Si he hecho malo, ¿de qué me ha servido? Que tenga una reflexión muy personal. Diga, ya, no voy a seguir en esta guerra conmigo mismo. No voy a seguir en esta guerra. Necesito endulzarme para poder vivir, para que se me mermen tantas enfermedades. Porque las enfermedades, yo sé que vamos a descansar algún día de cualquier enfermedad, pero hay gente que se mantiene enferma todos los días y a cada instante, y es por el mismo que cargan. Entonces yo les doy una palabra: endulcémonos, miremos, perdonémonos, agradecer a nuestros padres, a esa semilla sagrada que me sembró en el vientre de mi madre. Ir agradeciendo. La gratitud endulza. La gratitud muestra la humildad. La gratitud baja los egos, baja el orgullo. Y allí se va entendiendo más el ser humano. Hay que bajar y decir, ¿cómo estoy? ¿Por qué estoy así? Procediendo mal, con odio, tirándole al uno, tirándole al otro, venga a ver cómo le quito, cómo le hago. No, ¿por qué? Si caemos en la cuenta de endulzarnos nosotros, si sembramos en nosotros dulzura, dulzura damos afuera, porque cada cual da de lo que carga en su corazón. Se los digo con amor y con experiencia propia. No es fácil confrontarse uno mismo, pero es la mejor medicina. Cura, cura, cuerpecito, limpia, limpia, espíritu.